Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Fernando Juárez y soy abogado. Muchas gracias por ver este video. El día de ayer, sábado 13 de octubre, hice un video y lo publiqué hablando de cuando la obligación de alimentos constituye un delito. Estuve pensando mucho al respecto y considero pertinente hablar en sí de los alimentos. Vamos a empezar diciendo que la ley nos da un concepto de alimentos. Si usted busca en el diccionario, usted va a encontrar otro concepto. A esto se le conoce como conceptos legales. El Código Civil, en su artículo 19, nos dice, el artículo 18. Cuando el legislador definiera expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. A esto es a lo que me refiero. Le voy a dar otro ejemplo. Las injurias. Legalmente una injuria es un delito contra el honor. Sin embargo, si usted le pregunta a un médico qué es una injuria, un médico le va a decir que es una herida. Me capta. Si usted busca en un diccionario la palabra alimentos, obviamente nos va a llevar a productos para el consumo propiamente alimentarios o alimenticios. Pero el concepto legal, que lo encontramos en el Código de la Familia, nos dice, se entenderán por alimentos todo lo que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación o instrucción. Eso es lo que legalmente constituye alimentos. Anteriormente, en el Código Civil encontrábamos otros conceptos legales muy interesantes que hoy en día muchas personas dan por derogados, incluyendo profesionales del derecho y operadores de justicia, o sea, jueces, incluyendo ciertas editoriales que cuando imprimen una edición nueva del Código Civil, lo sacan. ¿A qué conceptos me refiero? Al concepto de los alimentos necesarios y los alimentos congruos. Los alimentos necesarios son los que bastan para el sustento de una persona. Los alimentos congruos son los que habilitan a esa persona a tener modestamente un estilo de vida acorde a su posición social. Y suele decirse, eso está derogado, pero permítame discrepar. El concepto era muy bueno y no fue derogado. El Código de la Familia, en sus artículos finales, establece puntualmente que se deroga lo que se oponga al Código de Familia. Artículo 337. Quedan derogadas las disposiciones contenidas en las leyes, decretos, leyes y decretos que se opongan al presente código, al Código de Familia. Conceptualizar los alimentos congruos no era algo que debe tomarse por derogado. Mire lo que dice el Código de Familia, artículo 207. Los alimentos deben ser proporcionales a los recursos del que las debe. Ahí está la congruencia. De ahí vienen los alimentos congruos, que tienen que ser congruentes a la capacidad económica de quien los debe. No solo se le van a dar alimentos necesarios a un niño, no solo para que se sostenga, sino para que tenga un estilo de vida modesto de acuerdo con la posición social, en este caso, de quien le debe dar los alimentos. Es mi opinión y yo considero que no se derogó ese concepto legal que nos daba el Código Civil respecto a alimentos necesarios y alimentos congruos. El Código de Familia lo recoge al establecer esa proporcionalidad. Muy bien. La naturaleza de los alimentos es muy particular. Tiene una naturaleza personalísima. Antes de entrar en lleno en esto, y para que me entienda bien, también el Código Civil nos dice que los derechos, una de las categorías o clasificaciones que nos da respecto a los derechos, en que puede ser derechos reales o derechos personales. Los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa sin relación a determinada persona, como el derecho de propiedad. Yo puedo ser dueño de un vehículo o de una casa y eso no tiene nada que ver con nadie más. La relación jurídica de propiedad es entre el objeto y mi persona. Los derechos reales, nos dice también el artículo 610 del Código Civil,
son los que pueden reclamarse a ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas, por un hecho suyo como la firma de un contrato o por disposición de la ley como los alimentos. Pero los alimentos son derechos personalísimos, van más allá de los derechos personales. Como vimos en el concepto, solo pueden ser reclamados a ciertas personas. Los derechos personalísimos solo pueden ser reclamados también por ciertas personas. Es decir, no solo está individualizada la persona que debe los alimentos, sino que también la persona que los va a recibir. De tal manera que si esa persona muere, si esa persona fallece, el derecho fallece con él. Eso nos dice el artículo 209. El derecho a pedir alimentos no puede transferirse por causa de muerte, o sea, heredarse. Si yo estoy dándole alimentos a mi mamá, a mi abuela, y esa persona muere, ese derecho no se lo transmite ni a mis tíos ni a mis hermanos, en el caso de mi mamá. No puede enajenarse ni cederse de modo alguno, ni renunciarse. Enajenarse es transferir bajo cualquier título. Lo que sí se puede con un derecho personal. Si yo adquiero una deuda para con ustedes 50,000 lempiras y le firmo un pagaré, usted puede transferir ese pagaré. Y mi deuda ahora sería para con otra persona. En los derechos personalísimos no sucede. Es un derecho preferente. Esto usted lo encuentra fuera de los articulados propios de los alimentos en el Código de Familia que están en el 207. Esto usted lo encuentra en el artículo 44. También del Código de Familia, ¿verdad? ¿Qué nos dice ese artículo 44? La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salarios o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para el alimento de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en el caso en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte con los gastos de la familia. Si hay algún otro tipo de acreedor, un banco o una persona a la cual yo le firme ese pagaré, ellos pasan a segundo plano. La preferencia, por eso el nombre, lo tienen la esposa y los hijos en este derecho de alimentos. También existe la proporcionalidad en los alimentos. Ya hicimos referencia a ello en el artículo 207, cuando hablamos de que los alimentos se deben de acuerdo a la capacidad de quien nos debe dar. Pero también hay otras cosas que condicionan la proporcionalidad de los alimentos. Los alimentos no solo los debe uno de los padres, es obligación de ambos padres, el sustento de los hijos. Usted encuentra eso en lo pertinente a la patria potestad. Y el artículo 218, que también nos habla al respecto. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago en cantidad proporcional a sus respectivos patrimonios. Esto es muy importante porque en muchos casos de alimentos yo he visto que los jueces o las juezas se ponen de una manera, con una actitud, no sé ni cómo llamarlo, como si solo el padre tuviese esa obligación de dar alimentos. Fíjese que el Código de Familia incluso habla de mecanismos para averiguar la capacidad de la persona quien ha sido demandada. Pero en el caso de que fue la madre quien demandó los alimentos del hijo, yo pienso que el juez debería también investigar la capacidad de dicha madre, porque ahí está la proporcionalidad. Si bien uno puede ganar más que el otro, pues, pero entonces vamos a prorratearlo. Si para un niño, por ejemplo, vamos a poner una cantidad cualquiera, no me quiero exceder, pero tampoco quiero usar algo muy bajo, vamos, no sé, hablemos de 6,000 lempiras para un niño muy pequeño. Si el juez llegase a determinar que se necesitan 6,000 lempiras para sostener a ese niño y uno de los padres gana 30,000 y el otro gana 15, bueno, vamos a hacer una operación matemática y nos vamos a dar cuenta de que uno de los padres debe poner 4,000 lempiras y el otro debe poner 2,000. Me explico.
Entonces, esa es una condicionante también a la proporcionalidad en la cual se deben los alimentos. ¿Cuál sería otra? Pues la cantidad de personas a las cuales yo les deba ese alimento. El artículo 223 dice: el obligado a proporcionar los alimentos tuviere igual responsabilidad para con otros familiares, podrá pedir que la pensión alimentaria sea asignada a prorrata con las obligaciones de la misma naturaleza que efectivamente esté suministrando. Si yo tengo más hijos, si la persona que me demandó por alimentos para con un niño no es mi esposa y yo tengo mi matrimonio y tengo más hijos en el matrimonio e incluso mi esposa depende de mí, perfectamente yo puedo decirle eso al juez: yo tengo más obligaciones alimentarias, así que debe ser prorrateado. Ahí se usó ese término incluso en el Código de Familia. Los alimentos se deben no solo a los hijos, también en el mismo cuerpo legal, en el Código de Familia, en el artículo 211 vamos a encontrar un listado de las personas a las cuales se deben los alimentos. Y bueno, el mismo código, en el siguiente artículo, nos dice lo siguiente: el obligado a dar alimentos los debe a todas las personas indicadas en el artículo anterior, pero si no pudiera darlos a todos, se los debe en el orden en el que están enumeradas. O sea, la prioridad la tienen quienes están en el numeral 1 y así hacia abajo. Eso es muy, muy importante. Algo que tampoco se toma muy a menudo en consideración: ¿qué pasa si a nosotros nos demandan, nos ponen una demanda de alimento o incluso una pensión provisional? Que dentro de una demanda se puede pedir una pensión provisional, que el juez ordene que se asigne una cantidad de alimentos que se tiene que pagar antes de que el juicio termine. Pero ¿qué pasa si estas acciones fueron puestas de manera maliciosa? Si fueron puestas por alguien que sabe que no existe una obligación de alimentos. Y yo me voy a extender otro poquito. Si fueron puestas por una persona con una intención de perjudicarme, de perjudicar a la persona que debe los alimentos, más allá de solo suplir una necesidad. El artículo 226A dice: en el caso de dolo, para obtener los alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución de los valores suministrados por este concepto, incluyendo la indemnización de daños y perjuicios causados, todos los que hayan participado en el dolo. La ley sanciona cuando maliciosamente se ha interpuesto una demanda de alimentos o se ha conseguido una pensión provisional o algún tipo de embargo. Y esto es muy común, suele pasar. Yo no quiero parcializarme, no quiero escucharme ni machista, ni no sé qué otro término se le podrá ocurrir a usted, pero sucede que mujeres, por el solo hecho de perjudicar a un hombre, interponen una demanda de alimentos. El hombre puede probar en el juicio que él cumple con sus obligaciones. Puede suceder que mujeres pidan un embargo desproporcionado. Ya le mencioné que los alimentos se deben a prorrata de cuántas personas tengan derecho a percibir los alimentos. Es muy raro hoy en día que una mujer venga, ponga una demanda de alimentos, pide el embargo del 50% de un salario, sin saber si el hombre a quien está demandando tiene otras obligaciones. Hoy en las redes sociales, valga la repetición de palabras, se ve la vida social de una persona. Hoy es muy difícil que uno diga: no sabía que tenía otros hijos. Se usa en la ley la palabra dolo. El dolo hay que probarse. La buena fe se presume, que es lo contrario al dolo. Pero existe ese derecho. Yo tengo derecho a que me resarza, al resarcimiento de daños y perjuicios y de pensiones desproporcionadas si me han demandado injustamente por alimentos. Bueno, traté de que este video no fuese largo, pero igual se me extendió demasiado. Son las cositas esenciales que yo pienso que le pueden interesar a muchas personas referente a los alimentos. Conceptualizar los mismos, conocer la naturaleza de los alimentos, estar muy pendiente que se deben por ambos padres,
que se deben proporcionalmente a la cantidad de personas que tengan derecho a percibirlos y las otras factores, las otras cuestiones que he mencionado en este video. Espero que sigan siendo de su agrado los videos que estoy subiendo, que sean útiles. Espero que usted comparta estos videos, que deje su comentario en los mismos y que deje un me gusta, un like. Esto sirve para que YouTube recomiende estos videos, no solo para que las personas a quienes yo conozco y le mando los enlaces, los vean, porque yo pienso que estos videos pueden ser de una gran ayuda para muchas personas. En nuestro país, tristemente, el ejercicio de los derechos se vuelve muy difícil, tanto porque no los conocemos como porque a veces las autoridades no solo que dejan de colaborar, sino que también son ellos los que entorpecen el ejercicio de algunos derechos. Yo he visto casos donde demandas de alimentos son rechazadas por defectos en la forma de redactar la demanda. Eso es incorrecto, eso es ilegal. Se lo voy a comprobar. El artículo 207C. La demanda de alimentos y la contestación podrán presentarse verbalmente o por escrito ante el juzgado competente. En la demanda verbal se levantará un acta que firmará el secretario y del respectivo juzgado, el demandante y demandado en su caso. La demanda escrita que adolezca de defectos se corregirá en el acto por el secretario, salvando lo enmendado con firma y sello, porque las demandas de alimentos no tienen que retrasarse, no tienen que dilatarse bajo ninguna circunstancia. Pero sí, hay juzgados donde dicen, no, le rechazaron la demanda porque tiene un defecto, vaya, subsánelo. No, la ley nos acaba de decir que esas correcciones incluso deben hacerse por el secretario. Entonces, este es el propósito de los videos, que sean de utilidad práctica, y muchas veces esa utilidad práctica depende de la teoría, que usted conozca conceptualmente y la naturaleza de los derechos que usted tiene y cómo exigirlos.